¿Qué es un motor eléctrico? Es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. A grandes rasgos, está compuesto por un estator y un rotor. ¿Cómo funciona el motor eléctrico? Primero iniciaré explicando qué es el estator y el rotor. El estator es la parte fija del motor y contiene los polos del imán o las bobinas de alambre que generan el campo eléctrico. El rotor es la parte móvil y está conectado al eje que produce el movimiento de rotación. Cuando se aplica una corriente eléctrica a las bobinas del estator, se genera un campo magnético que interactúa con el campo magnético del rotor. Esta interacción produce una fuerza que hace girar el rotor y por lo tanto el eje del motor. La velocidad y la dirección de rotación del motor pueden ser controladas variando la corriente eléctrica aplicada en las bobinas. Algunos motores eléctricos pueden ser reversibles, es decir, pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores o dínamos. Esto significa que cuando el eje del motor gira en sentido contrario, dando un ejemplo, sería cuando un vehículo eléctrico frena, el motor actúa como un generador y produce electricidad que puede ser almacenada en la batería del vehículo. Los motores eléctricos son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones debido a su eficiencia, bajo coste y facilidad de control. En algunos ejemplos que puedo dar de su aplicación podría ser en ventiladores, bombas de agua, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos y herramientas eléctricas, entre otros. Existen dos tipos de motores eléctricos. Son los de corriente alterna y los de corriente continua. Esto según sea su fuente de electricidad. La mayoría funciona con corriente alterna, es decir, aquella que varía la dirección del flujo varias veces en un segundo. Siguiendo la explicación anterior, los motores alimentados con esta corriente en el electroimán, los polos se revierten y alternan, lo que genera que el eje se mantenga girando, así como funcionan los equipos conectados en tomas eléctricas en la pared, por ejemplo. La segunda opción es el motor con corriente continua. Los motores magnéticos con corriente continua obtienen la electricidad de una batería, en su caso un conmutador alterna en el interior del electroimán la dirección del corriente, cambiando a su vez la polaridad del campo magnético. Para entendernos, el conmutador provoca una alternancia artificial, menos refinados que los motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua son útiles cuando no tenemos cerca una fuente de corriente alterna. Los materiales que yo utilicé fue un metro de alambre de cobre magneto 28, 2 imanes y una batería AA. La ventaja del uso de los materiales es que eran fáciles de conseguir y no tenían un gran costo, entonces fue fácil adquirirlos. La única desventaja que tuve fue que el alambre de cobre magneto, al ser tan manipulable, se doblaba tan fácil que a veces no podía manejarlo bien y hacía que todo el proceso fallara.